Reciban ustedes la gracia y la misericordia de nuestro Padre del cielo. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los que cumplen años en este mes, que la bendición siga recayendo sobre ustedes porque lo han cumplido en el camino del Señor. Y le damos gracias al Señor porque podemos estar aquí ante su presencia, Señor. Dándote gracias por lo que podemos hacer, por medio de tu gracia, de creer en ti y los dones que tú nos has regalado por medio de tu Santo Espíritu. La gloria solamente y exclusivamente del Señor. Amén. Estamos cerrando el tercer trimestre de este año 2023, donde hemos podido, por la gracia y la misericordia de Dios, sobrevivir a unos calores sofocantes de un verano muy poderoso. Y como es tradición desde el punto de vista eclesiástico en las iglesias, sobre todo la iglesia nuestra protestante, se celebra en muchas iglesias el mes de la Biblia, terminando, en este trimestre, en el mes de septiembre, terminando este trimestre. Y todo por la gracia y la misericordia de Dios, un año que, como dijimos en el principio, fue un año a nuestro favor, porque la gracia, la misericordia nos viene de un Dios justo, de un Dios todopoderoso y que siempre pone su gracia y su misericordia a nuestro favor. Amén. En el mes de julio pasado estuvimos predicando acerca de lo que pedía el Señor de ti, seguidor de Cristo. ¿Qué pide de ti tu Señor? Así titulamos, ¿qué el Señor pide de ti? Titulamos ese mensaje de julio. Y el mes pasado estuvimos predicando, que hoy vamos a dar unas cuantas pinceladas acerca de eso también, acerca de lo que era la soberanía poderosa de Dios, la soberanía de Dios, en la cual, mediante su voluntad, por medio de su poder, Él decidió, en su soberanía, determinó el escogernos, elegirnos, llamarnos y predestinarnos para su reino, para lo que hacemos aquí en su reino. Por medio de los dones recibidos, todos nosotros podemos serle útiles al Señor conforme a su llamado y a su propósito. Todo por medio de la soberanía o la voluntad soberana de Dios. Amén. Cuando estamos terminando este trimestre y vamos a comenzar el otro, he decidido traerle una miniserie de 2 mensajes basados en una de las 5 solas de Martín Lutero. Y en este caso va a ser basado en solo la fe. Por eso escuchamos la alabanza, que esa tiene que ser nuestra fe. Ayer escuchaba a un pastor, veía un ratico en uno de mis momentos de tranquilidad antes de dormir, cuando él decía que la inspiración del Espíritu Santo fue lo que movió y llevó a Juan a las revelaciones del Apocalipsis. Él hablaba de que en el capítulo 1 al 3 se estaba manifestando lo que el Señor estaba viendo acerca de las iglesias en ese momento, en la iglesia de la época. Y en el capítulo 4 se ve cómo la revelación por medio del Espíritu Santo eleva a Juan y lo pone ante la presencia de Dios, para entonces él ahí ver en el trono, los 24 ancianos alrededor del trono, ver lo que iba a ser la administración del Espíritu Santo para que Juan pudiera, a través de su evangelio, expresar lo que iba a ser el final de los tiempos, desde el punto de vista apocalíptico. Amén. Disfruté ese momentico ahí porque me gusta a veces ver cosas. Y este señor tocaba varias facetas de la fe. Él decía que una de las cosas que un cristiano tiene que tener es diferenciar lo que es la fe común, la fe secular y lo que es la fe en Cristo Jesús. Amén, hermano. Tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra. De eso se trata, no solamente la palabra de este mes, sino también la que vamos a predicar el mes que viene. Les digo, hermano, que no sé si para ustedes, pero para mí, el hablar sobre la fe, sobre este don de fe que hemos recibido por medio de la gracia, es primordial
Yo lo entiendo así, es primordial, es fundamental en la vida de un creyente. Ese creyente que busca y quiere agradar a Dios, porque eso es lo que buscamos cuando creemos en Él, agradar a Dios bajo todas las circunstancias. Por eso el autor de Hebreo marca ese versículo tan poderoso cuando se está refiriendo a todos aquellos personajes que habla la Biblia en ese capítulo 11, donde por vituperio, por muerte, por persecución, por todas las cosas, cada uno de esos hombres de Dios fueron traspasados de dolores, murieron, pero siempre mirando al invisible, como dice uno de los textos en el caso de Moisés. Enoc fue traspasado, no vio muerte, fue traspasado, fue sacado de la tierra y fue puesto. ¿Por qué? Porque Enoc simplemente le agradó a Dios. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que haga lo de los que le buscan. Y el pastor estuvo hablando de manera muy explícita, muy profunda la semana pasada de lo que era la recompensa de eso, de haber tenido fe en agradar y creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la definición de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le digo que no todo ser vivo, oiga bien hermano, usted es un privilegiado. No todo ser vivo, viviente, tiene el privilegio de creer y de recibir el don de la fe, porque es un don, y lo vamos a ver ahora en nuestro texto principal. Ya que todos aquí sabemos que el don de la fe es un regalo maravilloso, es una dádiva que el Señor por medio de su gracia nos ha dado a los que hemos sido elegidos y hemos sido predestinados por medio de su poderosa voluntad para servirle aquí en este reino desde el punto de vista del don recibido y por medio de la voluntad de Él. Amén, hermanos. De eso se trata esta palabra en esta mañana de hoy. Seguidor de Cristo, seguir creyendo, seguir en la fe de Cristo Jesús. Busquen en Efesios capítulo 2 un texto muy conocido. Estos 3 versículos es el inicio, pero también voy a hablar de Proverbios capítulo 3. Ahí voy a apuntalar la palabra, apenas son 10 o 12 versículos que se van muy bien y hoy les prometo que nos vamos temprano. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 2, 8 al 10. Dice la palabra de Dios: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y qué dice el texto? Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se pueda gloriar, para que nadie se gloríe. Y aquí viene la parte poderosa que vamos a desarrollar en esta mañana de hoy. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ve que es la voluntad de Él, no es tu voluntad. De antemano, ¿para qué? Para que aquella persona que fue elegida, escogida y predestinado anduviese en ella, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que el Señor ha determinado que va a ser en tu vida de fe. Padre, te damos gracias. De manera muy especial por mi hijo pequeño que en la madrugada de hoy llegó bien a Europa a terminar su maestría. Te damos gracias por él, por su familia, que está aquí bajo tu cuidado. Y eso es precisamente lo que establece esta palabra, Señor. Por medio de las promesas que tú nos has dejado. Desde la segunda, la tercera, cuarta generación, dice tu palabra, que tú vas a cubrir, que tú tienes cobertura conmigo por fe, que soy creyente en ti, y también por mi descendencia. Aunque la fe, o mejor dicho, la salvación, es individual, pero hay palabras de promesas tuyas que cubre la descendencia por medio de tu amor y de tu misericordia. Te damos gracias por permitirme una vez más seguir haciendo lo que tengo que hacer aquí en tu reino, por elegirme para poder predicar, enseñar, redarguir, para que cada mujer y cada hombre aquí sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la obra tuya, la que tú nos predestinaste, no la que nosotros querramos hacer por medio de nuestros deseos de nuestra carne. Bendito es el nombre de Jesucristo. En Él nos diste vida.
como dice Efesios capítulo 1. Nos diste vida juntamente con Cristo Jesús, porque estábamos perdidos, inmersos en nuestros delitos y pecados. Y por eso tenemos que tener un corazón contrito y humillado en agradecimiento total, único y exclusivo para ese único Dios verdadero, tu Hijo Jesucristo, a quien mandaste por tu plena voluntad, por tu soberanía, a la cruz, a redimirnos, a restaurarnos, a quitar de nosotros ese peso, no de gloria, sino de pecado, que moraba en nuestros corazones, por lo cual nosotros teníamos que ir a la cruz a morir, mas sin embargo, tú diste el sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diste a Jesús para nuestra salvación y vida eterna. Gracias por esta administración especial, Señor, porque cuando oramos no lo hacemos en la carne, lo hacemos en el Espíritu. Tú eres el que pone palabra y es tu Espíritu Santo el que está hablando en esta mañana de hoy. Te damos gracias por este refrigerio de compartir con mis hermanos seguidores de Cristo esta palabra de hoy, de fe, de esperanza, espero esperanza y de entender que no podemos desmayar, que tenemos que seguir en la fe, que tenemos que seguir insistiendo en la palabra, aplicándola en el día a día. Bendito es el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Seguidores de Cristo, empiezo esta palabra diciéndole que la fe, presten atención, quiero que presten atención, que la fe es creer, pero no es creer en cualquier cosa, en cualquier persona o deidad, sino creer en la persona del Dios único y verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. El Padre, en su soberana voluntad, nos dio al Hijo para que por medio de creer en Él, en Jesús, nosotros pudiéramos ser salvos, siempre salvos, como dice mi terrorista hermano Rafael, y alcanzar salvación y vida eterna. Y así, seguidor de Cristo, como nosotros creemos en el Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, así nosotros también tenemos que creer en el Señor. Que el Señor nos tiene un plan y nos ha trazado una senda por donde nosotros tenemos que debemos y tenemos que caminar en fe y por medio de la fe. Amén. En la persona de Cristo, no en un buey ni en un becerro de bronce, en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios nuestro. Amén. Dios tiene un plan, hermano. Dios tiene un camino. Dios tiene un propósito y tiene una senda, todo basado no en ti ni en tu obrar, en el primer orden, basado en el propósito que Dios tiene para contigo. Miren lo que dice el primer texto que elegí de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito, no a la voluntad tuya, seguidor de Cristo, sino al propósito de Dios, hemos sido llamados. Amén. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Porque este Dios único y poderoso ha decidido dar lo mejor para nosotros si estamos dispuestos a seguirlo por medio de creer solo en Él, en su Hijo, en Jesucristo. Y esa es, te lo digo en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, esa es tu fe real y tu fe genuina. Si tú no crees en Cristo Jesús, tú estás creyendo en otra cosa, pero tu fe entonces no es buena, ni es real, ni es fuerte. Quiero que veamos este pasaje muy conocido en los proverbios del rey Salomón, del sabio Salomón, en el capítulo 3, versículos del 3 al 8. Quiero que vayamos, y lo voy a ir haciendo al paso porque tenemos tiempo, son pocos versículos, para que llegues ahí a Proverbios capítulo 3, verso del 3 al 8. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3 al 8. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y de qué? Y de los hombres.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. No seas sabio, seguidor de Cristo, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén, hermanos. Dice el versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Y el versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Miren, hermanos, primera reflexión en esta mañana de hoy. Una cosa es que Dios nos guíe y otra cosa diferente es que tú, seguidor de Cristo, estés dispuesto a aceptar que tú seas guiado por Dios. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es la voluntad de Dios. Una cosa es que tú escuches su palabra y otra cosa es que tú estés dispuesto de todo corazón, con corazón contrito y humillado, a aplicarte esa palabra que Él ha escogido para que tú camines, para que tú andes en su senda, en el camino de Dios, que Dios te ha elegido dentro del plan y su propósito que Él tiene para contigo, seguidor de Cristo, en tu vida. ¿Tú puedes creer eso? Amén. Es decir, ¿estás tú dispuesto a confiar y a creer en Dios y en sus promesas? Eso es la palabra de Dios. Y te digo que si tú no obedeces al Señor es muy simple, porque no tienes confianza en Él y porque no te fías de Él. Amén, hermano. Diga lo que tú me quieras decir. Si tú no confías en Dios, tú ni crees en Él ni tienes confianza en Él. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto en esta mañana de hoy? Bueno, porque el Señor tu Dios, escúchalo bien, siempre va a escoger, aunque tú no lo creas así, lo correcto, lo bueno, lo que es justo para todos nosotros, aunque ni lo veas así, ni lo creas así. Entonces, hermanos, si creemos en lo que Dios dice ser, oiga bien, y en lo que Él es realmente, te aseguro de que si confiamos en Él, en sus promesas, en sus palabras, todo va a obrar para bien en tu vida. Amén. Si no confías en Dios es porque tú no haces lo que Él te dice que haga por medio de su palabra. Y te puedo decir que tú puedes decirme, mira hermano, a mí no me interesa eso, yo voy a hacer lo que me dé la gana. O porque está en la carne, o porque ese es tu deseo, o simple y llanamente porque le tienes un temor a todas las cosas y temor incluso al mismo Dios. Y si tú tienes temor, es porque tú no estás confiado ni tienes confianza en el Señor. Amén. Al no confiar en Él, quiero que vea este versículo aquí, poderoso, en este mismo texto de Proverbios capítulo 3, versículo 5, que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en qué, no te apoyes en qué, en tu propia prudencia. Ahora bien, te voy a hacer esta pregunta, seguidor de Cristo. ¿Qué es confiar en alguien? En alguna persona. Te voy a decir, hermano, confiar en alguien es tener una firme convicción, una firme creencia en la integridad, oye bien, en las facultades y en el carácter de una persona. Si verdaderamente tengo esa confianza en esa persona, te voy a decir que en esa persona estos tres elementos que te acabo de mencionar van a estar involucrados, estos tres aspectos. Y cuando aquí dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, es decir, ten confianza en Jehová, es creer en lo que Él dice, y esto es igual a decir, tengo fe y tengo confianza en esa persona. Es tener fe y estar convencido. Tener la certeza de que en Dios todo será y que es sí y amén. Eso es cuando tú tienes fe, la certeza de entender que todo será sí y amén. Amén, hermanos. Por eso dice
Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 3? Por la fe entendemos haber constituido por medio de la palabra de Dios el universo, de tal manera que lo que vemos fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible poder agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por lo tanto, te digo en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, si tengo fe, puedo creer en lo que esa persona hace y dice que es, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por tal razón, podré entonces dejarme guiar, porque Dios, al yo confiar en Él, hará que todas las cosas funcionen y que funcionen bien, pero van a funcionar no conforme a tu plan y a tu propósito, sino al plan y al propósito que está constituido, que está dentro de la voluntad del Señor. Amén. Ahora bien, si alguien tiene una vida de pecado, mi querido seguidor de Cristo, entonces te digo que la cosa empieza a cambiar. Cambia completamente. Amén. Porque si llevas una vida en la cual no tienes a Dios en tu corazón, ni confías en Él porque estás en pecado, la verdad es que nada en ese tipo de vida, y te lo estoy asegurando en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, de seguro que nada te va a funcionar bien para ti en tu vida. ¿Tú sabes lo que te espera? En el mundo secular, cuando a mí me gustaba mucho cantar, yo tenía un artista preferido, Marco Antonio Muñiz. ¿Y tú sabes lo que te va a pasar? Cuando tú estás en pecado y tú estás seguro de que nada va a funcionar de ti, que tú vas a ir, como decía esa canción de Marco Antonio Muñiz, de fracaso en fracaso, en pérdida y en muerte. ¿Sabe por qué? Las Escrituras dicen en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora bien, seguidor de Cristo, la pregunta: ¿cuál es la base fundamental para que yo te esté diciendo en esta mañana de hoy y que tú lo creas? De confiar en Dios. La respuesta te la voy a dar. Lo prediqué el mes pasado. La base fundamental para confiar en Dios es su soberanía absoluta. La soberana voluntad de Dios. ¿Y qué significado tiene esto para nosotros? Bueno, que Dios domina, tiene el dominio, tiene el control absoluto sobre todas las cosas, sobre toda persona y en todo tiempo y en todo lugar. Y te lo voy a demostrar con este humilde texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin que sea por medio de la soberana voluntad de nuestro Padre del cielo. Amén, hermanos. Si la soberanía de Dios no fuera real, entonces no tendríamos la certeza de que nada de Dios es real. Entonces, tú no tendrías claro el concepto de lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, hermano. Y te puedo decir, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, que si tú no crees en la soberanía de Dios, entonces tú no crees ni has creído nunca en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Amén. Te lo digo así de fácil, porque así mismo es. Hermano, miren, Jorge estuvo hablando en estos días, el pastor, acerca de la sabiduría de Dios. Y así como la sabiduría de Dios, el poder de Dios y la justicia de Dios, todos estos tres elementos fundamentales de nuestra fe están envueltos en un solo paquete. Por tal razón, el propósito de Dios y la senda que Él nos ha trazado siempre será perfecta. Mira lo que dice aquí este texto de Romanos capítulo 12,
versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, seguidor de Cristo? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y también que es perfecta. Amén. Y lo que te voy a decir ahora es todavía mucho más profundo, para que tomes en cuenta. Lo más importante de todo esto es que esa voluntad de Dios siempre, 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 tú brinques, grites y patalees, se va a cumplir, se cumplirá. Amén. ¿Cuántos los seguidores de Cristo pueden creer eso? Porque una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. A veces creemos y queremos hacer cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y por eso muchas oraciones no llegan y se desvían. Y entonces no hay respuesta. Porque queremos que Dios haga lo que nosotros nos dé la gana. Y no basamos los preceptos y los mandamientos que Él establece en su palabra. Y le voy a poner un ejemplo. Le voy a preguntar aquí ahora. ¿Por qué el Señor permitió que a José, el de Génesis, le pasaran tantas cosas negativas? Miren, Dios vio y dejó que los hermanos de José lo metieran en la cisterna. Dios vio y dejó que lo agarraran y lo vendieran por 30 monedas, igual que Cristo, apuntando a Cristo, a unos mercaderes que iban camino para Egipto. Número 3, también Dios vio y permitió que José fuera acosado y acusado, porque fueron las dos cosas. La mujer lo acosó y lo acusó también de un adulterio falso, de que él no había cometido adulterio. Y también Dios vio y permitió que José fuera a parar en la cárcel. Esa fue la voluntad del Señor. Un hombre que fue inocente de todos los cargos que le imputaron. Y te pregunto, ¿por qué sucedió esto? Y te voy a dar la respuesta. Porque en la soberanía de Dios, el Señor lo estaba preparando para algo mucho mejor que no solo fuera de que revelar sueños. El Señor tenía un propósito, un plan, una senda que le había trazado la vida de José, más que estarle revelando sueños al panadero, al copero y al faraón. El Señor lo preparó para ser después de Faraón, el faraón de Egipto, el primero del gobierno, el mayordomo, el administrador de todo el imperio de la nación más poderosa que existía en aquella época antigua, en la época de los egipcios. Y lo que le quiero mostrar, y le he querido decir con este ejemplo de vida de José, es que nosotros, todos los seguidores de Cristo, podemos confiar plenamente en el Señor en todas las circunstancias adversas que enfrentemos. Como dice el pastor siempre, en el día a día, no importa cuál grande y difícil sea lo que nos esté aconteciendo. Ya que Él no solo es un Dios soberano, oigan bien, sino que también es un Dios de amor. Como dice Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, primera de Juan, versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es un Dios amoroso, es un Dios de misericordia, es un Dios fiel, es un Dios confiable en todo tiempo y en toda circunstancia de tu vida, seguidor de Cristo. Pero te voy a decir algo más. Él es un Dios también personal, porque cuando tú estás orando, tú no estás orando con una pared ni con un becerro. Tú estás en intimidad orando con el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Es un Dios personal, es un Dios real, es un Dios que ni es de barro, ni es de bronce, ni tampoco es un Dios que está lejano. Él está aquí hoy sentado a tu lado aquí, en esta mañana de hoy. Su presencia está manifiesta por medio de esta palabra. Él no está distante, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de misericordia y es un Dios de un amor eterno y de una bondad que no tiene límite. Amén. Hermanos, para seguir en la senda y en el camino de Dios, igualito que Mastercard, hay una condición. Y esa condición es
si tú puedes creer en su Hijo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque es necesario creerle y tenerle fe. ¿A quién? A Jesús. Amén, hermano. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se le acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario creer que Él nos escogió y sabe cuáles son nuestros talentos, nuestra destreza, nuestras habilidades, nuestras debilidades. Y nuestra confianza tiene que estar basada, óyelo bien, seguidor de Cristo, en que Él es un Dios soberano que tiene el poder, creador de todas las cosas que hay en el universo, todo creado por Él, en Él y para Él. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén, hermano. Ese es el Dios que nosotros tenemos que seguir y es el Dios al cual nosotros tenemos que tenerle fe. Ahora bien, quiero que veas más profundo este versículo 5 de Proverbios capítulo 3, que dice, fíate de Jehová de todo corazón. Y la pregunta aquí es, ¿hasta qué punto, seguidor de Cristo, puedo o debo de confiar en un Dios como este, el verdadero, el que yo estoy presentando de la Biblia, de las Escrituras? La respuesta es lo que dice este versículo 5. Debo de confiar en Dios de todo corazón. Amén, hermano. Sobre todo, y es lo más importante, porque aquí interviene nuestra vida personal, nuestro querer obrar, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Sobre todo, no apoyarnos en ¿qué? En mi propia prudencia, sino confiar en todo en el Señor. Es decir, no en una sola cosa, sino en todo, en todo, en todo. Y otra cosa, nunca, nunca, nunca en nuestra propia prudencia. En cada ocasión, Dios mostrará que es lo que es correcto para nosotros, lo que debemos de hacer. Miren, observen esto. Yo les voy a preguntar. Tienen que seguirme, pongan atención. Mucha atención. Si yo le pregunto a la audiencia, a la congregación en esta mañana de hoy, si le preguntara a ustedes, ¿tú crees en la Biblia? ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice la Biblia? Todos los que estamos aquí me van a decir que sí, que han creído en la Biblia. Claro, todos van a decir que sí y que están de acuerdo. Ahora bien, le voy a decir que no necesariamente es así. Y le voy a decir porque miren, por ejemplo, digamos que yo no soy salvo, siempre salvo. Soy un delincuente, soy un impío. Y estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia en cuanto a ser amable, en cuanto a ser piadoso con otra persona. Aunque yo esté perdido, como dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en nuestros pecados. Pero yo soy amable con las demás personas. Soy bondadoso y llego hasta el punto de que si tengo que darle algo de lo mismo a otra persona, pues se lo voy a dar. Es decir, soy generoso y puedo estar de acuerdo con lo que dice la Biblia al respecto de dar y de otras cosas más. Hay cosas en la Biblia, oye bien, seguidor de Cristo, presta atención, en lo que un impío puede coincidir con un creyente ferviente, sin este impío tener fe en un Dios poderoso como el nuestro. La razón es que todo el mundo, incluyendo ahí al hombre secular, al impío, tiene un lado bueno, generoso, dentro de su ser, hasta cierto punto de vista. ¿Por qué digo hasta cierto punto de vista? Porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno. Amén, hermano. Uno bueno no hay. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay ni aún uno. Incluso esa persona puede estar de acuerdo con cada uno de los mandamientos de Dios. Claro que sí. Hay gente que están en la calle y que creen en los mandamientos de Dios y pueden estar de acuerdo con Dios. Pero mucho cuidado con eso. Muchas personas sin ser creyentes pueden estar de acuerdo con eso.
que los 10 mandamientos de Dios son buenos, incluso, como dice el texto, que no son gravosos. Ahora le voy a decir una cosa. Aprendan a tener claro y a diferenciar lo que les voy a decir ahora. Una cosa es estar de acuerdo y otra cosa distinta es creer y creer firmemente en un Dios verdadero. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que no solo es creer, sino que en respuesta a esa creencia tenemos que dar una respuesta basada en lo que yo creo. Debo de confiar en Dios, en que Él es un Dios bueno, justo y todopoderoso. Amén, hermanos. Así que debemos distinguir entre estar de acuerdo con algo y realmente creerle a nuestro Dios. Podemos estar de acuerdo con muchas cosas que hay en la Biblia, pero sin estar creyendo lo que ella dice. Amén. Hay mucha gente que se pierde en eso. Por eso es tan importante leer la palabra todos los días. Confiar en ella. Confiar en esas promesas hermosas que están escritas ahí. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, si confío en el Dios vivo de la Biblia, entonces ese Dios vivo de las Escrituras, yo te aseguro en esta mañana de hoy, va a impactar tu vida. Y lo va a hacer en todo y cada uno de los aspectos sin ningún tipo de excepción. Y tú lo puedes demostrar si tú estás caminando en el Espíritu y no estás caminando en la carne. Amén. ¿Cuánto podemos creer eso? Ahí va un amén y un amén fuerte y poderoso. Dice el texto, fíjate de Jehová tu Dios de todo tu corazón. Pero también te voy a decir de que no es fácil. Tú también tienes que pensar que la Biblia no nos dice que todo va a ser fácil, que va a ser sencillo, que todo va a estar claro. Pero la Biblia sí dice que si nos fiamos en Jehová de todo corazón, Él nos va a guiar, nos va a llevar de una manera apropiada, propicia, correcta, si en Él tú confías. Amén. Muchas veces no entendemos todo lo que dicen las Escrituras, pero si crees en la palabra de Dios, te aseguro, seguidor de Cristo, que va a confiar plenamente en todo lo que dice su palabra, y también eso te va a guiar, te va a conducir a que tú también puedas confiar en Él. Amén. Te hago la pregunta. ¿Puedes tú, seguidor de Cristo, confiar en Dios en todas las cosas? La respuesta que te voy a dar es que sí. Dice este versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Tú sabes por qué dice esto aquí? Porque la sabiduría, que si uno no tiene, tiene que pedirle a Dios, como decía el pastor, la sabiduría de Salomón está diciendo esto aquí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia es, porque nuestra prudencia es limitada. Tiene límite. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo en esta mañana de hoy no puedo ver lo que está detrás de esa pared, ni lo que está detrás después de este salón. No lo puedo ver. O sea, lo que está detrás de esa pared yo no lo puedo ver. Ni más allá de este salón, ni mucho menos de esa pared. Pero Dios sí puede ver lo que está encima de la tierra, debajo de la tierra y dentro de la tierra. Amén, hermanos. Dios lo puede ver todo. ¿Por qué? Él no tiene límites. Tu prudencia tiene límites, Él no tiene límites. Él está en todas partes. Y ¿qué te quiero decir con esto? Que hay cosas, óyelo bien, seguidor de Cristo, porque esto es fe, esta es la fe de la Biblia, que no entendemos ni vemos, pero necesariamente tenemos y debemos de confiar en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te digo algo más profundo, te voy a llevar a aguas profundas en lo espiritual, seguidor de Cristo. Y es que debemos de confiar en el Señor, aunque, óyelo bien, tú no estés de acuerdo con lo que Él está haciendo en tu vida. Amén. Tienes que estar de acuerdo con todo lo que provenga de Él, porque Él es un Dios sabio y Él sabe lo que está haciendo. Vamos a volver al texto de Proverbios, capítulo 3, dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Y aquí cuando dice reconócelo en todos tus caminos, el rey Salomón de Proverbios, el autor de Proverbios, se está refiriendo, ¿a qué se está refiriendo? A que todos debemos de confiar en el Señor en todo aspecto de nuestra vida. Es decir, reconocer a alguien es tenerlo presente siempre. Pero en este caso específico, reconocer a Dios no solamente es tenerlo presente o tenerlo en cuenta, sino
tenerlo presente en todo. ¿Cómo qué? Como tu Señor, como tu amo y como tu Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tú tienes que reconocer eso. Él es tu Señor, tu amo y tu Dios. Alguien, oye bien, seguidor de Cristo, que tiene el derecho de no solo guiarte por su camino, sino que tiene el derecho de intervenir, que es lo que no nos gusta. De intervenir. Siempre en todas las cosas que tú puedas hacer en tu vida. Amén. Reconociendo su soberanía y que Él tiene la autoridad y el poder para enviarte a ti, cabeza dura, toda clase de bendiciones, siempre y cuando Él lo considere así y esté dentro de su soberana voluntad y así sea dispuesto por el Señor. Miren, no podemos ver ni conocer el futuro, pero somos tan cabeza dura que no somos capaces ni siquiera de ver bien nuestro pasado, porque vivimos de caída en caída, porque no confiamos en el Señor, ni tampoco nos dedicamos a la lectura de la palabra. No confiamos, no podemos ni siquiera interpretar el pasado como fue. Nuestro conocimiento es limitado. Y te pregunto, aquí cuando dice, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. Aquí el texto nos está diciendo muchas cosas poderosas. Empieza a escuchar. El texto nos está diciendo que el Señor nos protegerá ¿de qué? De las áreas, de las debilidades que tú crees que son parte de tu vida, de tu caminar, pero que no lo son. Amén. También quiere decir que el Señor nos quitará y nos evitará de muchos obstáculos. Dije ahorita que yo puedo ver hasta aquí, pero no puedo ver detrás de la puerta. Él lo puede ver todo. Y nosotros como cabeza dura no nos damos cuenta que vamos camino al precipicio por no estar guiados por las Escrituras. Él quitará los obstáculos. Él nos va a quitar toda confusión mental. En lo espiritual nos va a dar luz para conocer cada día más su palabra. Y en lo físico te va a decir por ahí no, es por aquí. Va a evitar que te desgaste en cosas fútiles, baladíes, inútiles, en cosas que no tienen importancia, en cosas vanas que no tienen sentido de ser y que para nosotros son importantes. Mentira del diablo. Amén. El andar en el camino de Dios no es que será fácil, pero sí te quiero decir en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, que este será un camino mejor por donde tú puedas transitar y pasar. Por eso dice el texto allá, reconócelo en todos tus caminos. Miren lo que dice este texto que me gustó mucho porque yo prediqué mucho acerca de él. En Isaías capítulo 35, versículos 8 al 10. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Por qué? Pablo lo está estableciendo. Lo dice Primera de Pedro 5 también al final, pero también lo dice el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta la llegada del día de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Allá habrá calzada el camino y será llamado camino de santidad. Porque tú no vas a pasar inmundo. Él es el que te está empujando. Él es el que te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Está caminando mal. Te parte la pierna, la pata derecha para que tú camines derecho. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Redimido eres tú, seguidor de Cristo, y yo. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Gozo perpetuo será sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría. Huirán las tristezas y los gemidos. Porque en ese camino de santidad es que el Señor te va a ir purificando y te va a ir limando y te va a ir sacando todas las cosas malas que tú tienes para que tú puedas decir, hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice este texto que Él enderezará tu vereda, el de Proverbio, tu camino. La gran pregunta aquí es, seguidor de Cristo, y esto es, quiero que lo medites. ¿Puedes decir tú en esta mañana de hoy que tú estás andando en los caminos del Señor?
Es decir, en otras palabras, tú estás confiando en Dios, tú tienes fe en Dios para confiar en Él en todo y no fallarle. Miren, hermano, todos los días de tu vida se hace necesario creer en Dios. El seguir en fe, haciendo todo lo que el Señor te pide que tú hagas aquí y en tu casa, en tu vida personal con tu familia. Que le obedezca, que le reconozca siempre en todos sus caminos. Y esto quiere decir que tú, por creerle a Él, seguirás por fe en todos sus caminos. Amén. A esto es que yo le he llamado en esta mañana de hoy. Es el título del mensaje: seguir en la fe. Sí, hermano, la fe para seguir es seguir confiando, fiarte de todo corazón y entender que porque tú eres débil no te puedes apoyar ni en tu orgullo ni en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque si lo haces y te apoyas en tus propias fuerzas y no en la gracia y en el don que el Señor te dio por fe y por gracia, como le dijo el Señor a Caín, el fracaso estará frente a tu puerta. Amén, hermano. Ya que la obra de tu propia prudencia es eso precisamente, seguidor de Cristo. Es el hecho de que tú no le reconoces en todos tus caminos como tu Señor y tu Dios. Rafael, vete acercando. Al entrar en la última parte de esta palabra de hoy, vamos a volver a Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren, hermano, tanto la fe como los dones y la salvación, como dice aquí en este texto de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tanto la fe como los dones y la salvación, oye bien, seguidor de Cristo, viene no por nuestras fuerzas o por nuestras opiniones o por tu deseo de hacer cosas. No. De ninguna manera, te dice Pablo en esta mañana de hoy. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así. ¿Qué cosa? El querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, por su soberanía. Es por Él, no porque todo aquí, nosotros aquí todos sabemos que dice Pablo en el versículo 8, que aquí tanto la fe, como dice Efesios en el 8, que aquí tanto la fe como los dones y la gracia vienen y provienen por medio de un don de fe, dado por Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Número 1, los dones son dados por el Espíritu Santo. Y número 2, son dados por Dios y no provienen de nuestras propias obras, de tu deseo, ni de tus propias opiniones. No, de ninguna manera. Ya que todo ha sido dado por gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todo para la gloria del Dios Padre. Dice este versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y te digo en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, que tu obrar, por más que te afanes, como dice el capítulo 6 de Mateo, por más que te afanes, no te llevará la gloria. ¿Tú sabes por qué? Porque la gloria es de Dios. Ya que no es por obra para que tú ni yo nos podamos gloriar, ni nadie se puede gloriar. Y te pregunto, ¿por qué la gloria siempre es de Dios? Por una sola razón, por eso estoy aterrizando ya. Porque tú eres hechura de Dios. Y como eres hechura de Dios, y tú mismo no te pudiste crear ni hacer, por esa razón la gloria siempre será de Dios. Dice el texto aquí, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, que tus obras, óyelo bien, seguidor de Cristo, no van a determinar nada, absolutamente nada, ni en tu vida ni aquí en el reino. Fuiste hecho por Dios y todo lo que tú haces, oye bien, es porque fuiste creado en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que lo que tú ibas a hacer como buenas obras en el reino de Dios fue porque Él mismo, Señor, de antemano, en su predestinación, Él determinó por su gracia, su misericordia, lo que serían tus buenas obras. ¿Para qué? Para que, como dice este versículo 10,
tú anduvieses en ella. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Un versículo 10 muy poderoso. Amén, hermano. La palabra hechura, oigan bien lo que significa la palabra hechura. Hechura suya significa poima, P-O-I-M-A, poima, que viene del verbo poleo, que quiere decir hacer. Y es como comparar lo que es la palabra poesía y poema. Amén. Esta palabra viene del griego y designa que la fabricación de un producto manufacturado con la etiqueta, con el sello de Dios, no tuyo personal, sino de Dios, el diseño producido por una persona. Y esto quiere decir que esta palabra poema hace énfasis en qué. ¿Quién fue que te dio el sello? ¿Quién fue que te dio tu creación? ¿Quién fue que te hizo? Fue Dios. Tú no te hiciste tú mismo, fue Dios creador. Por eso dice Romanos 1:20. Mire lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa aquí. Nadie tiene excusa para no creer en el Señor. Amén, hermano. El creyente redimido con su nueva creación, dice Efesios 2:10. Se lo leí ahora mismo. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Y te voy a decir algo más profundo, seguidor de Cristo. Que antes de nuestra conversión, nuestra vida no tenían rima, no tenían sabor, no tenían sentido. Amén, hermano. ¿Qué trajo la conversión en nosotros? 3 cosas muy poderosas. Trajo orden, trajo equilibrio, trajo simetría y trajo el don de fe para que pudiéramos creer en el Señor. Amén. Y te diré como un poema y una poesía algo. Tú y yo somos el poema de Dios. Somos su obra más fina y mejor terminada de todo lo que Él ha creado. Eso eres tú, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy. Todo por creer en Cristo Jesús. Bendito es nuestro Dios y Padre Celestial por habernos dado vida junto con Cristo, como dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos entre delitos y pecados. Puede poner la alabanza. Finalmente, seguidor de Cristo, para terminar con esta palabra de hoy, te diré que la gracia de Dios, ¿de qué habla la gracia de Dios? Habla de la inmerecida bondad por la cual nos ha dado salvación y vida eterna. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Pero también es la poderosa palabra que describe la forma de operar del Espíritu Santo de Dios. Él te ministra, Él te selló, Él te confronta. Él es el que te confronta si tú estás pecando o no. Él es el que te encausa, te rompe el pie para que tú camines por sendas derechas, fuera del pecado. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios vivo, de este Dios que yo te he presentado por fe en esta mañana de hoy. La gracia es una forma tanto como un favor. ¿Por qué? Porque la gracia es un verbo, pero también al mismo tiempo es un sustantivo. El sustantivo que nos sostiene por medio de la fe, en creer en Cristo, en que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando dice creado para que anduviésemos en ella, lo más maravilloso de toda obra del Señor es la nueva creación de Dios en cada creyente, es que el Señor ha renovado nuestra naturaleza pecaminosa como hijos suyos redimidos. Por eso dice allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todo aquí ha sido hecho de nuevo. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Es por fe. Y por eso tenemos que seguir en la fe. El título de esta palabra. Seguir en la fe, seguir al escrito. ¿Por qué? Porque debe de ser el ejercicio más poderoso que tú puedas hacer en tu vida. No solamente en el gimnasio, sino ejercitarse en la palabra por medio de la fe como el elemento número 1 para creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. La honra y la gloria del Señor. Sube la alabanza. Que esta es mi fe. De gloria, esta es mi fe. Porque esta es mi fe. Aleluya. Peso de gloria, que esta es mi fe. Porque esta es mi fe. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido hacer en esta mañana de hoy. Bendito y alabado es tu nombre, te damos gracias porque tu poder se ha manifestado en hacernos creer en el valor infinito que tiene tu Hijo cuando fue a la cruz del Calvario para dar su vida en rescate de nuestros pecados y en lugar nuestro. A Él es la gloria, la honra y el poder. Por eso tenemos que seguir en la fe. Tenemos que seguir creyendo en su palabra, en sus promesas de que tú siempre estarás con nosotros. Que por más torpe que seamos no nos vamos a extraviar. Que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Como le dijiste a tu discípulo en Mateo 28, Señor. Te damos gracias porque esta palabra nos ha renovado. Nos ha hecho entender de que nuestro camino no es en vano. De que si creemos en ti, la recompensa está a nuestra puerta. Porque hemos confiado en ti, te hemos agradado y hemos creído y tenemos la certeza de que tú eres un Dios vivo, un Dios real, el Dios que nos habla en estas sagradas escrituras. Saluda a su hermano y el próximo domingo terminamos con nuestro querido pastor.